Alerta, alerta, alerta naciones, alerta iglesia y todas las tribus de Israel. Continuando con el video número 12. Este video ya voy grabando 2 videos con relación a este tema, que no los he publicado porque han estado hackeando el sistema para pagarme la grabación debido, según el sistema, entre comillas, por la temperatura. Pero voy a procurar no extenderme, aunque haga varios con relación a este tema, porque sí es algo extenso. Y voy a procurar explicarlos en diferentes videos. Voy a leer textualmente como hice la publicación. Esta publicación la hice el 27 de marzo del 2018. Leo textualmente y luego explico. Página número 24. La profecía. A esta página le he quitado para no extenderme mucho más aún, le he quitado unos textos con relación al tema que posiblemente los aclare después en otra publicación, porque es mucho lo que lo que el Antiguo Testamento en tipo profetiza con relación a este príncipe como el pastor insensato e inútil, el cual se refiere a la profecía. Estuve declarando en los videos anteriores que son 3 tiempos diferentes con 3 cuernos diferentes de los que menciona la profecía con relación al cuerno pequeño. Son 3 anticristos diferentes. Estuve mencionando. El primero es Antíoco Epífanes. El segundo es el que está actualmente gobernando con la bestia, que al surgimiento cortó a 3 reyes, 3 cuernos de la bestia, dentro de los 10 cuernos. Y a partir del nacimiento de este profeta Elías, príncipe de Israel, que el dragón eso lo voy a aclarar más después, porque los teólogos se han equivocado con respecto a la profecía del Apocalipsis, cuando habla del dragón que se puso frente a la mujer para devorar al niño tan pronto como naciese. Eso en ninguna manera Apocalipsis está refiriendo al pasado. Eso lo explico después. Pues al surgimiento y al nacimiento de este niño, Dios ha cortado muchos reyes de esa bestia. Pero en sí, el tercer y último anticristo, estos 2 anticristos, Antíoco Epífanes, el que está gobernando actualmente con la bestia, y el dragón, y el último anticristo que se levanta en la otra era con el falso profeta en los tiempos de la marca de la bestia, en los tiempos de Elías y Moisés. Bueno, habiendo aclarado ese contexto, detallé que aparte de esos 3 anticristos, la profecía menciona a un pastor inútil, que erróneamente los teólogos y los estudiosos lo han interpretado refiriéndose a la bestia. No es la bestia, sino que este pastor inútil representa lo que voy a leer actualmente en el Antiguo Testamento, y así como el rey Saúl, que Dios desechó para ungir al rey David. En ese sentido, leo: profecía contra el pastor inútil. La profecía declara la palabra refiriéndose al rey Joacim, 18º rey de Judá,
Jeremías 36, 21, 22 y 23, y al rey Joaquín, llamado también Jeconías y Conías. Primera de Crónicas 3:16, Jeremías 27:20, Jeremías 22, 24, 28. Esto de irle narrando la referencia bíblica, búsquelo en la página para no hacer muy extenso el texto. Allí usted va a ver en mis publicaciones, si usted le aparece la imagen defectuosa, que no lleva la secuencia del audio y el video, y a veces los megapíxeles con el que yo la subo es diferente a como lo muestra YouTube. Pero tengo ahí otras plataformas donde he subido los videos nítidos, ahí busque la referencia bíblica si no las ve, porque hay muchas maneras de estar conspirando contra estos videos y estos mensajes. Eso lo voy a aclarar después de cómo cientos de técnicas y tácticas maquiavélicas que tiene Babilonia para engañar y conspirar, y el pueblo no se da cuenta. Conspira contra sus fotografías, contra sus videos. Tienen un espionaje antes de que usted digite, por ejemplo, guardar sus mensajes, sus estudios, ellos ya lo han copiado. Hay un plagio que usted no se imagina, un robo de propiedad intelectual y una forma de conspirar que ahí se va a dar cuenta, son cientos de formas que utiliza Babilonia para engañar. Prosigo. Así como el tesorero y mayordomo Senna. Este tesorero y mayordomo Senna prefigura como tipo por las mismas acciones, así como los tres, como el primer cuerno pequeño prefigura como tipo y símbolo para el segundo cuerno pequeño y para el tercero, asimismo con relación al pastor inútil. Estos dos reyes y este mayordomo prefiguran como símbolos y tipos del pastor inútil e insensato, del cual la profecía habla y se remonta en su cumplimiento final, o sea, para hoy, actualmente. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Esto de toma aún los aperos de un pastor insensato se refiere que así como un pescador utiliza la barca, el trasmayo y todos los instrumentos para pescar, así el pastor, alegóricamente, metafóricamente, utiliza el cayado, símbolo del cetro de la autoridad, y todos sus instrumentos para pastorear. En ese sentido, toma el cayado, se refiere el cambio de autoridad, en el cual el Señor traspasa lo que era el cetro de este pastor inútil, le dice al profeta que lo tome. Esto sucedió en los tiempos de Jeremías, sucedió en los tiempos de Ezequiel, sucedió en muchos tiempos, pero también se cumple hoy actualmente cuando Dios viene, y expliqué de quién es este pastor insensato en los videos anteriores, y viene a sustituirlo para poner a su siervo David, el príncipe y rey sobre Israel, para restaurar el reino de Israel y la monarquía de David. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Esto significa que así como hacían estos tres personajes y este pastor inútil en el Antiguo Testamento, ahora lo mismo, el mismo consejo, las mismas obras y las mismas acciones hicieron hoy en este tiempo. Lo único que a gran escala. Esto es de la que come, de la engordada, que dice, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Esto hoy en la actualidad, en estos tiempos modernos, se refiere de que esta gente, este pastor inútil con sus pastores, con sus mayorales del rebaño,
en alianza con muchos élites oligárquicas. Esta gente tiene maneras como por ejemplo las aseguradoras, como por ejemplo las instituciones bancarias, mediante el engaño de firma de documentos, de video, de audio, de diferentes tiempos, y del crimen organizado le van quitando las posesiones, la herencia o las riquezas de ciertas personas que se van haciendo de capital y se los van pasando a su nombre de una manera técnica y mediante el crimen organizado. También lo hacen así como hicieron en Alemania en los tiempos de Adolfo Hitler, que hicieron el holocausto nazi y pasaron todas sus posesiones, todas sus cuentas y toda la riqueza para saquear al pueblo judío. O igual como hicieron en la guerra de El Salvador, en Honduras, hagamos una guerra y todas las posesiones de los salvadoreños en Honduras las perdieron, les sacaron carreras, se las quitaron o les dieron muerte, igual como hicieron en la guerra en El Salvador. Si usted recuerda aquí, la guerrilla y el ejército, estando con Padre Hablado, como ya expliqué, que fue orquestada la guerra, le sacaron carrera al pueblo y le dieron persecución y darle muerte para repartirse la tierra o para hacer también la reforma agraria, quitarle la tierra al pueblo y en fin, hicieron muchas atrocidades y robos, rapiñas, así como repartirse toda la zona costera, por ejemplo. Se repartieron toda la zona costera. En ese sentido es el mismo consejo que hizo este pastor inútil hoy en este tiempo. Y dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera a la espada su brazo y su ojo derecho del todo se secará. Su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Este tiene dos cumplimientos, en el sentido de que no va a tener sabiduría, no va a tener, Dios le quita la sabiduría, la ciencia, la visión, aquellas cualidades como para poder gobernar como Dios esperaba de él, y lo deja esto en una batalla, en la guerra. Usted se recuerda en la historia de Israel que pidió un rey sacarle su ojo derecho a cambio de perdonarles la vida al pueblo de Israel, porque una batalla, al cubrirse con la izquierda con escudo y al atacar con su ojo derecho con la espada, esto simbólicamente eso es lo que significa, que Dios le hace al pastor insensato. Pero literalmente también en la revelación Dios me muestra que a este pastor insensato Dios le ha secado su ojo literalmente y su brazo derecho, para identificarlo. Y su ojo derecho será enteramente oscurecido. De ti, este es el pastor insensato que está gobernando actualmente. Posteriormente, cuando yo explique la forma de gobierno y el sistema económico, voy a aclarar cómo es que cómo hacen para gobernar actualmente, porque todo lo que usted ve ante las cámaras, ante el gobierno democrático escogido en las urnas mediante el voto, ese es un show. Prácticamente son personas que no ven más allá de sí mismas, las tienen instrumentalizadas y no se dan cuenta de la realidad. Son personas que no saben que los que lo gobiernan es una red que los utiliza como títeres, y ellos gobiernan por medio de los poderes factos, o sea, por medio de las empresas. La mayoría, un porcentaje de los que están empleados, de los que tienen el control de los medios de informativos, como la radio, TV, de la iglesia incluso, el poder económico, tienen muchas maneras de cómo gobernar sin que se den cuenta el pueblo, y les dan a creer de que son diputados o primer ministros o el Senado o la Cámara de Representantes o los presidentes. Eso es una payasada, en realidad son instrumentalizados, pero lo explico en otra ocasión. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová. Esto, de ti salió, significa que de Israel salió este pastor insensato.
que lo califica como un consejero perverso. Pero cuando dice el que imaginó mal contra Jehová, en aquel tiempo, y así como también ahora en este tiempo, no se refiere en sí, se refiere al ungido de Jehová, al profeta de Jehová o al príncipe de Jehová, que conspirando contra él, cuando dice de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, se refiere que al conspirar contra el ungido, contra el príncipe, no está conspirando contra él, está conspirando contra Jehová. Por eso usted va a ver expresiones, por ejemplo, que en la rebelión de Coré y de todos los que murieron, se dice en el Antiguo Testamento que no es contra Moisés contra quien se rebelaron, sino que contra Jehová. Pero en sí, al rebelarse a Moisés, se rebelaron a Jehová. Igualmente, Pedro dice en la muerte de Anías y de Zafira, que no es a él a que le mintieron, es al Espíritu Santo. En ese sentido, la palabra Jehová en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se refiere al ungido, al profeta, al que Dios escoge, al príncipe. Rebelarse contra él es rebelarse contra la autoridad de Jehová. Y por eso dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos de las tribus perdidas de Israel hoy actualmente. Usted sabe de que de todos los que participaron en la conspiración para robarse cada invento y descubrimiento, cada negocio y empresa que Dios iba haciendo, hablando por medio de mí aquí en El Salvador, y por eso orquestaron la guerra, fueron miles de los que murieron para ocultar la verdad, ya sea en una o en dos o en tres indirectamente que se daban cuenta, las callaban. La mayoría de los que murieron en Argentina, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, incluso en la misma Cuba, en muchas naciones en Medio Oriente, todos los que se dieron cuenta, de los que vinieron en secreto, encubiertamente, y eran testigos de lo que yo iba haciendo, y ellos, para ir pasando a su nombre, a sus parientes o a sus testaferros o a nombre de sociedades anónimas, las riquezas que Dios iba haciendo, hablando por medio de mí aquí en El Salvador, ellos, por ocultar la verdad y quedarse de las riquezas, asolaron, mataron a muchos pueblos, participando todas las élites oligárquicas de Centroamérica. Y por eso usted va a ver cómo se va a aplicar la ley y la justicia hoy en este tiempo. Y has pecado contra tu vida. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, todos los mayorales de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, incluso de Israel, de los que con conocimiento de causa han estado conspirando. Y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces, esto de que irán en cautiverio, el Señor me lo mostró para este tiempo, de que los va a llevar a una situación donde les va a quitar toda la riqueza, y si al caso queda vivo, los que quedaren vivos, porque la mayoría los va a cortar, y eso lo explico después, no va a dejar ni uno vivo. Los que queden vivos serán como nada, serán como langosta que después de la lluvia, dice metafóricamente. Nadie sabe del todo lo grande, nadie sabe dónde están. Así será los que queden vivos, pero repito, la mayoría, conociendo la balanza, la plomada y la justicia de Dios, la mayoría no va a quedar ni uno vivo. De los mayorales, de los príncipes, de los jefes, los que tienen el poder, el reino, el gobierno, más que todo aquí en Centroamérica, en Israel y en Estados Unidos, porque aquí está hablando de la casa, y aquellos que se dicen que son democráticos, que son cristianos o que están a favor de Israel.
De esto está hablando. Ya va a ver usted que si no hubiera sido por la conspiración de esto, Dios en un momento hubiera exterminado a sus enemigos, ya sea en Rusia, en China, en Europa, en cualquier parte. Y dice, entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieran dolor como de mujer que está de parto? Este simbolismo, este tipo de la mujer que está de parto, Dios lo utiliza también aquí lo utiliza con relación a este príncipe insensato, pero también se utiliza en la profecía como para dar a entender un mensaje profético por medio del profeta. Al profeta lo ven como dando a luz, como una mujer que da a luz de parto, pero es como símbolo o es como tipo figura de lo que Dios va a hacer con el pueblo que está conspirando y que lo tiene cautivo, o de lo que Dios se apresura a cumplir su palabra para con este pueblo. Por eso lo utiliza el profeta como figura. Como mujer que está de parto, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Quiero aclarar un detalle. En las escrituras, usted le estuve explicando que el único que puede exagetar la profecía, extraer cada profecía para cada tiempo, es el profeta, y por medio Dios se lo revela por medio del Espíritu Santo. Él saca y extrae qué profecía y qué palabra cumple para cada tiempo. Eso no es competencia, como expliqué, de ninguna oveja, de ningún pastor, de ningún evangelista y aún de ningún maestro. Eso solo lo hace el profeta y el ángel enviado a la iglesia para cada tiempo. Por medio del Espíritu Santo Dios se lo revela. Eso de exagerar la profecía, así mismo, como estoy citando todo esto que acabo de leer, esto se cumplió desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes se recuerdan que después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, camino a Emaús, se encontraron dos discípulos con él y él les explicó. Ahí narra que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les interpretaba, les declaraba lo que estaba escrito que se cumplió en él. Ahora, esto lo que significa es que todo lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los Salmos y los libros de los profetas, él les trajo esa profecía y se las iba narrando cómo se cumplió en él. Pues usted saque la cuenta, busque comentarios, por ejemplo, investigue y se va a dar cuenta que es más de un centenar de profecías en los cuales muchas veces no pega el contexto dentro del mismo texto. No siempre la interpretación es en base al contexto. Muchas veces el profeta eso lo tiene que aclarar. Por ejemplo, así como se cumplió en el Antiguo Testamento la profecía cuando se dice hiere al pastor y serán dispersados sus ovejas, asimismo se cumple en Cristo. Y asimismo como cuando Dios, ustedes se recuerdan que Pedro dice está atento a la profecía, la cual alumbra como una antorcha, y en ese sentido aclara y dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Aquí muchos se han equivocado, hasta los teólogos. Eso significa de que toda profecía tiene varios cumplimientos, pero el cumplimiento supremo se cumple en Cristo Jesús. Por ejemplo, para hablar proféticamente del sacerdocio, empiezan con Aarón, pero también se cumple cumplimiento supremo con Cristo Jesús.
para hablar, por ejemplo, cuando Dios le dice a un profeta, tú eres mi siervo, se cumple con ese profeta y con los siguientes profetas que Dios escoge. Y le da las credenciales de un siervo de Dios, de un profeta, pero también se las da al siguiente profeta, se las da al ángel de la iglesia y también se las da y se cumple el cumplimiento supremo en Cristo Jesús. Toda esa profecía con relación al rey, al siervo, al príncipe, con relación, significa de que la profecía se cumple en el Antiguo Testamento y seguirá cumpliéndose cada vez que Dios la pone en vigencia, según el propósito de Dios. Por eso usted ve que en el Nuevo Testamento está escrito, o la referencia dice, así como dijo el profeta, o así como está escrito. Eso significa, por ejemplo, así como en el Antiguo Testamento decía, y en los postreros tiempos vuestros jóvenes soñarán sueños, y nuestras mujeres y nuestros ancianos, y profetizarán. Así como se cumplió en el Antiguo Testamento, así se cumplió en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Y así se ha cumplido siempre que el Señor lo quiere poner en vigencia según el antojo del Señor, con las excepciones. Y también se cumple hoy en este tiempo para congregar a las tribus de Israel y derramar su espíritu sobre toda carne. Así como derramó su espíritu sobre toda carne en la iglesia primitiva, también se cumple hoy en este tiempo en el pueblo de Israel. Ya, en ese sentido no hay ninguna interpretación privada, pero haciendo la excepción que el cumplimiento supremo se cumple en Cristo. Por eso usted va a ver que muchas de las profecías habla del príncipe, del rey de Israel que Dios pone aquí en la tierra, y a la misma vez como que estuviera hablando de Cristo. Eso lo voy a explicar después. Que la profecía está entrelazada entre el hombre humano aquí y entre Cristo, refiriéndose a ambos, pero el cumplimiento primero, como el siervo de Jehová, el cumplimiento final se cumple en Cristo Jesús. Continuando. A ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Aquí se refiere al ungido, al renuevo, a la raíz de Isaías, al príncipe de Israel, al profeta Elías, a la planta de renombre, al justo. Todo eso aparece en el Antiguo Testamento. Y se lo entregaré. Esto significa que todo el reino, la autoridad, el poder, a quien el Señor va a poner a pastorear a Israel hoy en este tiempo, es a David, hablando simbólicamente, al profeta Elías y príncipe de Israel, para restaurar la monarquía de David, el reino de Israel y todas las cosas. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Esto también se cumplió con Juan el Bautista, se cumplió con Ezequiel, mas tú, y con muchos hombres de Dios. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. ¿Por qué cree que a Juan el Bautista no le recibieron? ¿Por qué cree que aconteciendo lo que le dijo el ángel a Zacarías y las señales que Dios hizo de Juan el Bautista cuando estaba aún no había nacido, Juan el Bautista quedó que no le recibieron? Y en ese sentido lo mismo hicieron hoy en este tiempo. La gente que está en el poder, las élites oligárquicas, hacen rechazo y cumplen lo mismo que cumplió en la antigüedad este pastor insensato. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos.
Has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Jehová, esto se cumplió en los 80 y se cumplió ahora de igual manera, lo único que a gran escala. Lo que hicieron con el profeta Elías y príncipe de Israel, así como lo que hicieron con José en la antigüedad. Y echaste su trono por tierra. Jehová de los ejércitos dice así: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en un lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Ustedes se recuerdan lo que le pasó al rey que le estaba haciendo la guerra a Jeremías. Te echaré a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día el clavo hincado en el lugar firme será quitado, o sea, el pastor inútil será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, las tazas hasta toda clase de jarros. Esto se refiere a todo el capital, todas las empresas, las inversiones, todos los bienes que saqueó a la planta de renombre y las puso a su nombre de mayorales que están al servicio de él, de testaferros, de sociedades anónimas y de parientes, porque Jehová habló. Aparte de esto, ustedes se recuerdan que declaré qué significa cuando le dice Dios al príncipe: levántate, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Así como las riquezas que hicieron en Israel, de las tribus de Israel, serán puestas ahora en este príncipe David, profeta, Elías y príncipe, así también todos los bienes, las riquezas de las demás naciones, de las familias que tuvieron participación en la conspiración, y los que a sabiendas de la verdad entretejieron el engaño y la falsedad, teniéndome apresado y haciéndome pasar por muerto. Ahora, y en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. Esta profecía nunca se cumplió. Simbólicamente se refiere a David. Y lo vestiré de tus vestiduras, para hoy en este tiempo, y lo ceñiré de tu talabarte, y le entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en un lugar firme. ¿Se recuerda la profecía del Apocalipsis? Cuando dice abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. He puesto una puerta abierta delante de ti. Es el mismo. Y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra la casa de su padre David. Ahí están las referencias bíblicas: Isaías 28, 1, 3 y 4, Zacarías 11, 16, 17, Nahum 1, 11, Abacú 2, 10, Jeremías 22, 21, 22, 23 y 24, Ezequiel 21, 25, 26 y 27, Salmos, ahí están las referencias, véala. Quedémonos pendientes para el siguiente video.